7, ¿verdad? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? ¿Está ahí conmigo? Una vez más. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien, vamos a tomar nuestro asiento y vamos a abrir nuestros oídos a la palabra de Dios, y que sea el Dios que nos dirija y nos dé su palabra en esta hora. Bien, hoy quiero hablar de las manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas. Una vez más, de las manifestaciones del Espíritu en nuestras vidas. Aleluya. Pero antes de comenzar, yo quiero preguntar en esta hora: ¿cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Levante la mano. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Seguros? Ya lo bajaron tan rápido. Dijo, no me pongo tan en evidencia. Una vez más, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Ok, ya más seguros. Y los que no levantaron la mano, ¿por qué no la levantaron? Bueno, primeramente quise empezar con esa pregunta porque tenemos que estar seguros que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y es que la razón por la que muchas veces el Espíritu de Dios no se activa en nosotros es porque no creemos que Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. Y hay mucha gente que dice, es que yo no sé si tengo o no tengo el Espíritu Santo. No lo sé. Ahora dice mucha gente, ¿cómo sé que tengo el Espíritu Santo en mi vida? Amén. Entonces hay dudas al respecto. Hay dudas si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros o no está el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Porque quizás se nos enseñó que para nosotros dar fe de que tenemos el Espíritu Santo tenemos que hablar en lenguas, tenemos que danzar en el Espíritu, para entonces sí decir que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y si no danzamos en el Espíritu y si no hablamos en lengua, entonces no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, por esa razón, muchas veces nos detenemos a creer que el Espíritu de Dios está morando en nosotros, que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Y eso es lo que yo quiero en esta hora compartirles. Partir del momento de creer que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros? Amén. ¿Alguien puede decir, cómo saben ustedes que el Espíritu de Dios está en ustedes? A ver, los que levantaron la mano. ¿Cómo saben que el Espíritu de Dios está dentro de ustedes? Porque Dios nos respalda en todas las cosas que hacemos. Amén. Pero hay una razón más grande, y es lo que yo quiero compartirle en esta hora. Y a partir de eso, porque muchas veces, hermanos, Dios no cumple el propósito en nuestras vidas porque no creemos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nosotros tenemos que creer que el Espíritu de Dios está en nosotros para que Dios haga las cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Y vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1. Y dice en el verso 13, dice, en él también ustedes, diga, nosotros, dice, en él también ustedes, es decir, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué necesito para ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa? ¿Qué necesito? Oír la palabra, primeramente, porque no podemos creer si no escuchamos, ¿verdad? Primeramente tenemos que oír la palabra. Por eso dice, habiendo oído la palabra de verdad. Alguien nos tuvo que haber hablado, alguien nos habló, alguien nos dijo, ¿verdad? Por alguien llegó la palabra a nuestras vidas. Y cuando nosotros oímos esa palabra y creímos, amén. Cuando nosotros oímos esa palabra y creímos, amén. ¿Qué necesito para ser sellado del Espíritu de Dios? Oír y creer. Oír y creer. Amén. Esos son los dos requisitos: oír y creer. Cuando nosotros oímos y creímos, ¿verdad? Y aceptamos esta palabra, gloria al Señor, entonces Dios puso un sello en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Una vez más. Entonces Dios puso un sello en cada uno de nosotros, que es su Espíritu Santo. Dios dijo: de aquí en adelante me perteneces. Ahora tú me perteneces, porque oíste y creíste a la palabra. Amén. Entonces, a partir de ese momento, todos tenemos el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Cuántos ya dieron ese paso? A ver, una vez más, ¿cuántos ya dieron ese paso? ¿A cuántos les falta todavía dar ese paso de decisión, de oír y creer? Creo que a nadie de los que estamos aquí, la mayoría creemos, la mayoría ya aceptamos. Entonces, partiendo de ahí, dice la palabra, partiendo de ahí, Dios puso un sello en nosotros, algo que nos define, nos identifica. Amén. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo no es una persona, no es otro Dios, no es otra deidad. Espíritu, el Espíritu, en hebreo la palabra Espíritu es Ruach. Muchas veces lo hemos hablado. Y Ruach, en su definición en el hebreo, es soplo, es aliento. Amén. Ese es en su definición la palabra Ruach. Entonces, por ende, la palabra Espíritu es soplo. Es el soplo de Dios en nuestras vidas. Amén. No es otra persona, no es otro ser, no es otro Dios, sino que es la esencia de Dios manifestándose o reposando en nuestras vidas. Es el soplo de Dios que Él nos ha dado a cada uno de nosotros como un sello por ser hijos de Dios. Amén. Por el hecho de ser hijos de Dios, inclusive aquí dice que ese sello que son las arras de nuestra herencia. Amén. Es decir, es como un pago, es como un adelanto de lo que vendrá después. Pero es algo que Dios nos da por el hecho de creer en Él y de creer en Jesús, en Yeshua. Amén. Entonces,
a partir de que nosotros creímos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces ahora todos ustedes tienen el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos el Espíritu Santo. Gloria al Señor. A partir de eso tenemos que creer, porque después viene la manifestación del Espíritu en nuestras vidas para provecho. ¿Ok? Una cosa es que nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nosotros, y otra es que la manifestación de Dios, que Dios se manifieste en nosotros a través de su Espíritu Santo, haciendo obras en nuestras vidas. Entonces es aquí donde Pablo nos habla lo siguiente. Volvamos entonces a Corintios capítulo 12. Y ahora sí quiero que comencemos desde el verso 1. Vamos a hablar entonces de las manifestaciones del Espíritu Santo. Es importante, hermanos, saber que Dios quiere seguir haciendo cosas en este mundo, que Dios quiere seguir obrando, que Dios quiere seguir manifestándose, pero lo hace a través de hombres y mujeres que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Y la buena noticia es que esos hombres, esas mujeres, podemos ser nosotros. Y cuando hablo de hombres o mujeres, también incluimos a los niños y a los jóvenes y a los ancianos y a todos, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios puede usar a cualquiera. Amén. Entonces, Pablo está hablando acá de que la iglesia, amén, cuando la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo, Dios comienza a hacer cosas en la iglesia a través del Espíritu Santo. Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo. De hecho, Dios se ha manifestado a través de su Espíritu Santo desde la creación, ¿verdad? ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía, ¿dónde? Sobre la faz de la tierra. Entonces Dios ha operado muchas veces, en muchas ocasiones, a través de su Espíritu Santo. Dios usaba a los hombres que ahora leemos, que fueron leyendas en las Escrituras, que hicieron grandes hazañas. Dios usó a hombres como Moisés, como Josué, como Sansón, como Elías, como Eliseo. Dios usó a todos estos hombres, pero ¿cómo los usó a ellos? A través de su Espíritu Santo. Amén. De su Ruach. Dios empezó a usar así a cada una de las personas, y Dios lo ha hecho así desde la antigüedad, y Dios lo sigue haciendo hasta hoy en nuestros días. Pero, amén, la iglesia o el apóstol Pablo está hablando a la iglesia. ¿Para qué son? ¿Para qué es la manifestación del Espíritu Santo? Entonces, desde el verso 1 dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles eran extraviados y llevados como se llevaba a los ídolos mudos. Por lo tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esto es lo que les decía, hermanos. Antes no podíamos hablar de Jesús como una persona o como una autoridad de nuestra vida. Yo a menudo escucho gente burlarse de Jesús, hablar de Jesús en un tono de burla, en un tono de relajo,
le dicen Chuy a Jesús, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes le dicen a Chuy a Jesús? Yo creo que nadie, ¿verdad? Por respeto. Amén. Ahora, nadie antes de conocer al Señor, nosotros no podíamos decir a Jesús como nuestro amo, nuestro Señor, ¿verdad? Porque no teníamos en nuestras vidas esa autoridad. Entonces, una de las maneras para saber que tenemos el Espíritu Santo es cuando hay respeto hacia Jesús, hacia Yeshua. Cuando sabemos lo importante que Él es en nuestra vida. Amén. Entonces, es lo que dice Pablo. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús su Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, cuando todos aceptamos que Jesús es nuestro Señor, es porque el Espíritu de Dios ya está dentro de nosotros. Amén. Pero dice Pablo, ahora bien, verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aleluya. Y aquí llegamos al verso que iniciamos. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Miren entonces que una cosa es que nosotros tengamos el Espíritu de Dios en nosotros, y otro paso importante es que Dios se manifieste, el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Amén. Ese es otro nivel, dirían por ahí. Pero bueno, verso 8 dice: porque a unos les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Comenzamos a enumerar. Palabra de sabiduría. Y a otros les es dada por el Espíritu palabra de ciencia. ¿Ok? Y a otro le es dada por el mismo Espíritu fe. ¿Cuántos llevamos? Ok. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, y a otro dones de sanidades, y a otros el hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Ok. Entonces comenzamos nosotros con que todos desde que creímos, Dios puso un sello en nosotros, que es su Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Pero Pablo habla de algo más allá todavía, que cuando Dios comienza a operar en la iglesia, Dios comienza a operar en cada uno de nosotros, manifestándose en nuestras vidas con dones a través de su Espíritu Santo. Entonces, de pronto algunos tienen el don de sanidad, tienen el don de palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia, a otros fe, y a otros el hacer milagros, y a otros, ¿qué más? El hablar en lenguas, y a otros
el interpretar las lenguas. Todas estas las hace uno, quien es Dios. ¿Y cómo las hace Dios? Por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. De modo, hermanos, que si alguien comienza a hablar en lenguas, es porque el Espíritu Santo está manifestándose en esa persona. Pero no solo es el don de lenguas. Por muchos años se nos enseñó, se nos ha enseñado que la manifestación del Espíritu es el hablar en lenguas únicamente, o al menos es lo más general. Y se ha dicho que quienes no hablan en lenguas no son personas llenas del Espíritu Santo. Entonces yo recuerdo que cuando éramos jóvenes se nos insistió muchas veces el hablar en lenguas, y se nos hacía infinidad de oraciones para hablar en lenguas. Y yo pude ver muchos jóvenes que hablaban en lenguas, jóvenes que danzaban en el Espíritu, ¿verdad? Y en muchos, en ese afán o en ese anhelo de pertenecer a ese círculo, o pertenecer a ese grupo de jóvenes, ese grupo de hermanos que hablaban en lenguas o danzaban en el Espíritu, yo quería y busqué muchas veces eso en mi corazón, ¿verdad? Pero con el tiempo entendí que no solamente es el hablar en lenguas, no solamente es el danzar en el Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, sino que hay muchas otras cosas que Dios puede hacer por su mismo Espíritu. No todos hablamos en lenguas, no todos profetizamos, no todos tenemos el don de sanidad, no todos tenemos el don de revelación, no todos tenemos el don de profecía. Amén. No todos interpretamos lenguas, pero cada uno de nosotros es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muchos de los jóvenes que yo vi en aquellos tiempos, en aquellos años, que danzaron en el Espíritu, que hablaron en lenguas, hoy no están en el camino del Señor. Amén. Entonces, el hablar en lenguas, el danzar en el Espíritu, no te hace una persona ya santa o preparada para el Señor para siempre. Siempre tenemos que buscar que Dios siga perfeccionando nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Pero no solo es el hablar en lenguas. Qué bueno que haya gente que hable en lenguas. Qué bueno que haya gente que interprete las lenguas. Qué bueno que haya gente que tenga don de sanidad. Yo reconozco cuando alguien tiene el don de sanidad. Y algunas veces han venido conmigo y me dicen: hermano, ore por mí porque mire, yo tengo esta enfermedad. Y yo he recurrido al pastor Chuy y le digo: hermano, venga, ayúdeme, porque yo sé que Dios le ha dado un don a usted. Porque reconozco cuando sé que Dios nos da a cada uno conforme a su voluntad. Amén. Yo no puedo estar ahí orando y diciéndole a Dios: Señor, sánalo, sánalo, cuando sé que Dios no me ha dado a mí ese don. Y si hay alguien que Dios le ha dado ese don, tenemos que reconocerle. Gloria al Señor. Pero no solo es don de sanidad, también el don de ciencia. Y cuando muchas veces pensamos que la ciencia está fuera de la fe, pero no. Amén. No. Muchas de las profesiones que están exigiendo los jóvenes, que están ejerciendo, es ciencia. Y todo eso, cuando va enfocado, cuando el Espíritu de Dios es el que te hace elegir tu carrera, es porque Dios se va a glorificar en esa carrera. Es porque Dios va a obrar, Dios va a hacer cosas a través de esa carrera. Amén. ¿Cuántos jóvenes después de recibir su carrera, después de terminar su carrera,
comenzar al área laboral, se desvían del Señor y se apartan de la fe. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay esa conexión entre la ciencia, en lo que han aprendido, el conocimiento que tienen, con la fe. Y muchas veces allá afuera inclusive los hacen ir en contra de la fe. Y el mismo dinero, la ambición o en el trabajo los hace ir en contra de la fe. Yo siempre he dicho, hermanos, tenemos nosotros como hijos de Dios, y nuestros hijos tienen que tener una ética espiritual. Nunca, por ningún motivo, abandonar mi fe, así sea a donde quiera que el Señor me lleve. Nunca. Cuando terminen su carrera, los jóvenes, nunca por ningún motivo abandonar su fe. Por eso Dios le estableció una ley a su pueblo Israel: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es el primer y gran mandamiento. Cuando nosotros inculcamos a nuestros jóvenes amar a Dios, primero a Él y luego a Él y después a Él, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aun cuando nuestros jóvenes reciban su carrera y salgan a ejercer, ¿sabes qué? No te olvides del Señor. No dejes de congregarte, no dejes de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque aquí vienen muchas veces las excusas. Es que el trabajo me demanda, es que la universidad me demanda, es que esto, y ahora ya no puedo ir a la iglesia, ahora ya no puedo congregarme. Recuerda que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Aleluya. Cuando nosotros no deslindamos, cuando nosotros o nuestros hijos se deslindan de ese mandamiento, amén, entonces se apartan de la gracia de Dios. Por eso la ciencia, dice Pablo, a otros les es dado palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa formación no solo tiene que ser la formación del mundo, sino también tiene que ser la formación espiritual en nuestras vidas. Pablo era un hombre muy preparado en el conocimiento, en las leyes. Él sabía perfectamente, amén, cómo es hacer esta conexión entre lo sagrado y lo secular. Por eso a veces tenemos que entender que sin el Espíritu de Dios en nuestra vida nos vamos a desviar del camino. Sea cual sea nuestra vida secular, sea cual sea, seas profesionista, seas ama de casa, seas trabajador, sea que sea, el Espíritu Santo tiene que ser el director de nuestra vida. El Espíritu de Dios tiene que ser el que sí o sí nos guíe en todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, Pablo está hablando acá de diversidad de dones, y todas ellas es la manifestación del Espíritu Santo para provecho en nuestras vidas. A unos les es dado palabra de sabiduría. Diga conmigo, palabra de sabiduría. Es una de las formas en que Dios puede manifestarse en tu vida, de tal forma que tú puedes hablar con una sabiduría que quizás no te hubieses imaginado hablar de esa manera antes de conocer al Señor. Porque Dios, el Dios que está operando con esas palabras de sabiduría dentro de ti. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos con palabras de sabiduría, es el mismo Espíritu de Dios manifestándose en nuestras vidas.
Cuando nosotros hablamos, cuando los jóvenes, como hablaba, están en la universidad y están ejerciendo su carrera y están en este ambiente en la universidad, y cuando todos los demás están hablando de otra cosa y solamente ellos hablan de lo bueno, hablan del bien, hablan de mejorar y hablan de todo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Amén. Es el Espíritu de Dios que le está impulsando a hablar de todas aquellas cosas. Amén. Pero dice, ¿para qué Dios me va a dar el espíritu de sabiduría? ¿Para qué Dios me va a dar el espíritu de ciencia? ¿Para qué Dios va a poner el espíritu de fe dentro de mí? Para provecho de cada uno de nosotros. Amén. Diga conmigo, para provecho, para mi bien, para nuestro bien. Aleluya. Escuche, el Espíritu Santo, Dios ha puesto eso dentro de nosotros para nuestro bien. Dios lo hace para que te des a conocer que tú eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Amén. Dios te ha puesto ese espíritu dentro de ti para manifestar al mundo que no eres cualquier persona, que eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Aleluya. Y que con los hijos de Dios nadie se mete. Amén. Porque el que se mete con los hijos de Dios se mete con el mismo Creador. Aleluya. Amén. Sí, así es de que cuando a nosotros nos digan algo, por hablar de esta manera, por decir de esta manera, por enseñar de esta manera, no se están metiendo con nosotros, se están metiendo con el mismo Dios que ha puesto ese sello de nosotros. Amén. Nadie se puede burlar de un hijo de Dios. Nadie. Si no, pregúntele a todos aquellos que se burlaron de los hijos de Dios en el pasado, ¿cómo les fue? Gloria al Señor. Pero es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Para esto entonces hay niveles. Hay niveles, porque una cosa es que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y otra cosa es que nos resistamos a que el Espíritu de Dios nos mueva. Que nos resistamos a que el Espíritu de Dios nos impulse a hacer todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y hay mucha gente que se resiste a que el Espíritu de Dios se manifieste. Amén. Muchas veces nos resistimos a que el Espíritu de Dios se manifieste. No es que Dios quiera elegir a ciertas personas para manifestar su Espíritu Santo, sino que muchas veces somos nosotros los que nos cerramos para que el Espíritu de Dios no haga su obra en nuestras vidas. Él quiere hacer lo que Él quiere hacer a nosotros, como Él lo quiere hacer, pero Él lo quiere hacer por nosotros. El tema aquí es cuando nosotros nos dejamos influenciar por el Espíritu de Dios. Cuando nos dejamos guiar, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Ahí en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo dice que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, les decía, Dios, desde que nosotros creímos y aceptamos, Dios puso un sello en nosotros. Ahora, si nosotros nos dejamos guiar por ese Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, amén. Si nos dejamos guiar por ese Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, Él va a comenzar a manifestarse en nuestras vidas como Él lo quiere hacer. En el trabajo, en la calle, en la escuela, en la universidad, en donde quiera que nosotros estemos, Dios va a manifestar su Espíritu para provecho de cada uno de nosotros. Gloria al Señor.
todo Dios lo va a hacer conforme a su espíritu en nuestras vidas. Una vez más entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba, Padre. Aleluya. ¿Cuántos claman Abba, Padre? ¿Cuántos dicen Padre mío? Yo tengo un Padre que es el Creador, es Dios, es mi Padre, ¿verdad? Abba, Padre, Padre mío. Nosotros, ese espíritu, ¿verdad?, nos hace clamar a nosotros Padre mío, nos hace acercarnos a nuestro Padre. Y dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios? El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Así es de que, hermanos, tenemos que dar testimonio de que somos hijos de un Dios poderoso, de un Dios grande, de un Dios fuerte. Amén. De un Dios que da sabiduría. Gloria al Señor. ¿Cómo vamos a dar testimonio cuando en el trabajo nos va mal? Cuando el trabajo nada nos sale. Cuando a veces o en la escuela tenemos las calificaciones más bajas, el 8, el 7, el 6, o de a panzazo pasamos. ¿Cómo vamos a dar testimonio de un Dios grande en sabiduría y en ciencia, que opera a través de su Espíritu Santo? Amén. Ahora, el Espíritu es para nuestro provecho. Por eso dice Pablo, pero a cada uno, diga conmigo, a cada uno. O sea, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Yo no veo que aquí Pablo diga, a unos les es dada la manifestación y a otros no. A unos sí y a otros no. Dice, a cada uno. Entonces, es para todos. Diga conmigo, es para todos. Aleluya. ¿Cuántos quieren el don de lenguas? ¿Cuántos quieren ser bilingües, trilingües? Imagínate, hermanos, que de pronto Dios te dé, ¿qué idioma quieres hablar? ¿Mandarín? Ahora que los chinos están de moda y que están en todo el mundo. ¿Quieren hablar chino, mandarín? ¿Quieren hablar inglés? Porque recordemos, ¿para qué son los dones del Espíritu? Fíjense ustedes que en el día de Shavuot, en Pentecostés, lo que sucedió fue que cuando el Espíritu Santo se manifestó en todos los que estaban ahí, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, todos los que venían de África, de Etiopía, de Asia y de todas partes del mundo, podían entender lo que estos hombres hablaban, porque hablaban en el idioma de ellos. Y nosotros vamos a ver que recurrentemente en el libro de los Hechos, los apóstoles hablaban en lenguas, en otros idiomas. ¿Por qué? Porque era necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ellos salían a hablar el evangelio, las buenas nuevas a otras partes, tenían que hablar de tal manera que entendiesen los demás. No había intérpretes. Entonces, lo que hacía Dios a través de su Espíritu es que les daba ese don de lenguas de tal manera que podían hablar en otro idioma. Amén. De acorde a la necesidad que estaba viviendo la iglesia. Por eso vemos que hablaban en lenguas. Hoy, si queremos hablar en lenguas, es para que el Señor nos lleve a China, a África. O también Dios nos puede dar el don de lenguas de Mazahua, de Otomí. Y también ir a los lugares
estos lugares tan lejos y hablarles a ellos del mensaje, ¿verdad? También, si es de que si quieres ese don de lengua de Otomí, también lo puedes tener. El don de lengua de Mazahua. ¿Qué otra lengua hay que conocemos? Que sea para provecho, porque dice Pablo, es para provecho. Gloria al Señor. Y muchos que hablaron en diferentes idiomas en el tiempo de los apóstoles, fue para provecho, para dar a conocer el mensaje al mundo. Gloria al Señor. Para eso era. Amén. Ahora, vivimos en otros tiempos. Vivimos en tiempos más modernos. Pero Dios también puede manifestar su espíritu en nuestros tiempos para provecho de cada uno de nosotros, acorde a la necesidad del tiempo que estamos viviendo. Amén. Acorde a la necesidad de los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, tenemos que dejarnos influenciarnos por el Espíritu Santo y dejar que Él se mueva en nuestras vidas. Dejar que el Espíritu de Dios sea el que nos mueva a hacer su voluntad. Amén. Porque recuerden que es para provecho. No solo es el que habla en lenguas, no solo es el que danza en el Espíritu. Hay muchas otras manifestaciones del Espíritu Santo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por supuesto que si alguien tiene el don de lenguas, bienvenido, gloria al Señor. No es que no creamos en los dones de lenguas, sino es que la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu se manifiesta de muchas maneras en nuestras vidas. Pero lo principal, hermanos, es creer que ese Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así es de que si nosotros creemos que aún el Dios obra a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, es tiempo de decirle: Señor, yo quiero dar a conocer, yo quiero dar testimonio de que el Espíritu Santo está dentro de mí. Amén. Entonces comenzamos a dar testimonio que el Espíritu está dentro de nosotros. Los discípulos daban testimonio de que Dios estaba con ellos a través de su Espíritu. La iglesia en este tiempo tenemos que dar ese testimonio de que Dios está en medio de nosotros, todavía manifestándose en la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. Pues no hemos recibido, dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hemos recibido el espíritu de esclavitud. No hemos recibido el espíritu que nos esclaviza con temor, diciéndole en otras palabras, parafraseándolo así. No hemos recibido un espíritu que nos esclaviza al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción. Amén. Que nos hace regocijarnos, que nos hace alegrarnos y que nos hace clamar: Abba, Padre. Aleluya. Ahora, vamos a ir una vez más ahí a Corintios, ahí ya terminamos. Bueno, entonces dice Pablo: pero a cada uno, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso, hermanos, es poderoso. Poderoso, tenemos que creerlo. Amén. Tenemos que vivirlo, gloria al Señor. A cada uno de nosotros, nadie se queda fuera. A cada uno de nosotros, aleluya,
les es dada la manifestación del Espíritu. No hablas en lenguas, no te preocupes. Amén. No tienes el don de profecía, no te preocupes, porque Dios tiene otra manifestación del Espíritu para ti, puede ser. Amén. No tienes el don de sanidad, no te preocupes. Dios tiene otra manifestación a través de su mismo Espíritu. Pero algo sí es cierto, es que Dios tiene para cada uno de nosotros algo especial. Gloria al Señor. Algo especial. Y eso, hermanos, es para decirle: Señor, yo lo quiero. Yo no sé qué tienes tú para mí, pero yo lo quiero. Gloria al Señor. ¿Y cuántos quieren esa manifestación del Espíritu en su vida? ¿Cuántos de ustedes pueden decirle: Señor, a partir de ahora yo quiero que tú te manifiestes en mi vida a través de tu Espíritu Santo? Yo no sé qué tú tienes para mí, pero yo quiero que eso se dé a conocer, que comience a dar frutos, que comience a crecer en mí. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar en esta hora. Aleluya. Y pedirle al Padre, al Creador, a Dios, que a través de su Espíritu Santo Él comience a guiar nuestras vidas, comience a manifestarse en nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Porque estoy seguro, hermanos, que quizás muchos de nosotros muchas veces se nos hace muy lejanos, muchas veces recibir la manifestación del Espíritu en nuestras vidas se nos hace muy lejos, se nos hace muy difícil. Pero déjame decirte que esto está más cerca de lo que nosotros pudiésemos creer. Que Dios, a través de su Espíritu, Él nos anhela celosamente. Que Dios, a través de su Espíritu, Él quiere seguir operando en este mundo. Él quiere seguir manifestando su poder en este mundo a través de nuestras vidas, a través de nosotros. Él quiere usar nuestra vida para manifestarse y para dar a conocer al mundo de su amor, de su misericordia, de su fidelidad. Aleluya. Como lo hizo Dios con los discípulos, como lo hizo Dios con los profetas, como lo hizo Dios con los reyes. Aleluya. Dios lo quiere seguir haciendo en este tiempo. Pero una cosa sí es cierto, una cosa sí es importante, como dice el apóstol Pablo, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en nuestras vidas, porque entonces Él va a comenzar a trabajar en nosotros. El Espíritu de Dios va a comenzar a moldear aquello que necesita ser moldeado dentro de nosotros. Aleluya. Cierra tus ojos. Aleluya. Si Dios te ha dado el don de lenguas, manifiéstalo al mundo. Si Dios te ha dado el don de fe, manifiéstalo al mundo. Si Dios te ha dado el don de sanidad, manifiéstalo al mundo. Es tiempo de manifestar lo que Dios hace a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Aleluya. Padre celestial, oh bendito Dios y Padre eterno, oh Señor, tú eres el mismo Dios que hizo reposar su Espíritu sobre esos grandes hombres que hicieron grandes cosas. Tú eres el mismo Dios, Señor, que hizo reposar su Espíritu sobre la iglesia del libro de los Hechos, que a través de ese Espíritu grandes cosas fueron hechas en tiempos pasados. Oh Padre celestial, en esta noche, Señor, te pedimos, Padre eterno, que derrames de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Derrama tu Espíritu, Señor,
tú hablaste por medio de tus profetas. Y tú dijiste que en los postreros días tú derramarías de tu espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verían visiones, los ancianos soñarían sueños. Oh Padre Celestial, derrama tu Espíritu Santo, oh Dios, en cada corazón, en aquel que ha creído, en aquel Señor que ha creído en tu palabra, en aquel que cree en este momento en tu palabra. Oh, manifiéstate a través de tu Espíritu Santo en su vida. Oh, que esta iglesia comience a dar testimonio a través de tu Espíritu Santo. Oh, que aquellos que no te conocen comiencen a ver que dentro de tus hijos, Señor, tú estás haciendo cosas maravillosas, cosas sorprendentes, Padre Celestial. Oh, bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Aleluya. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Manifiéstate, Señor, en cada uno de nosotros, desde los más jóvenes, Señor, hasta los más grandes. Manifiéstate, oh Padre, a través de tu Espíritu. Sigue operando, Señor.